Editar tipografía es muy importante dentro de los programas de Adobe. Generalmente trabajamos de dos maneras distintas la tipografía. En esta lección aprenderemos a hacerlo utilizando las herramientas de edición tipográfica de Adobe Photoshop. Vamos a ello. Es muy sencillo de emplear, pero es necesario poner atención para poder entender cómo es que voy a generar las tipografías o los textos y cómo quiero colocarlos dentro de mi página web. Lo primero que tenemos que hacer es, ubicar que las capas de texto van a tener una T, lo habíamos visto en lecciones anteriores. Por ejemplo, voy a trabajar aquí directamente con el slider, ya que tiene unos textos, aquí están, este texto de bienvenido a casa, me voy a acercar para poderlo ver mucho mejor. Ok, para poder editarlo, yo tengo que tomar la herramienta de texto, que es esta T, seleccionar con doble clic o simplemente arrastrar todo el texto que quiero editar y mi barra de propiedades en la parte superior va a cambiar. Ahora, estas ediciones de texto no son las únicas. Yo puedo abrir el panel de texto o de carácter, que es este que tengo de este lado, y el panel de párrafos. Estos dos me van a ayudar a generar mucho mejor mis elementos o mis cuerpos de texto sin tanto problema. Aquí tengo este texto que dice bienvenido a casa. Si yo lo quisiera replicar, simplemente tengo que verificar una cosa, que es el puntaje, y lo voy a borrar. Voy a tomar la herramienta de texto, voy a dar un clic y al haber seleccionado previamente un texto con ciertas características, todo lo que genere se va a generar con las características previamente seleccionadas. Photoshop va a colocar un texto simulado, eso es una herramienta bastante útil para lo que yo estoy escribiendo, pero finalmente como yo seleccioné una herramienta, un tipo de letra previamente, es como se trabajó. Yo voy a seleccionar por ejemplo este texto de párrafo y después voy a volver a trazar un clic y ya aparece con otras características distintas, porque va a tomar siempre los valores que nosotros estamos trabajando de manera previa. Pero vamos a suponer que yo no tengo ningún texto generado, por lo tanto tendría que estar trabajando con un texto simple. Voy a tomar la herramienta de texto nuevamente, la puedo activar presionando la letra T nada más y voy a dar un clic sostenido y voy a arrastrar. Esto genera una caja de texto. Esto es distinto de esto. Aquí solamente doy un clic. Una caja de texto y una línea de texto trabajan de manera distinta. Una caja de texto me va a generar párrafos en específico y una línea de texto nos va a generar, por decirlo así, títulos o subtítulos o algunos textos sueltos si lo quieres ver de esa manera. En este caso voy a generar mi título de el slider. Voy a dar clic en el texto y voy a dar un solo clic y voy a escribir bienvenido a casa. Muy bien. A este texto le faltan muchas especificaciones que tenemos que ir adjuntando. Primero es seleccionar la tipografía que necesito. La tipografía que yo quiero es Montserrat. Ojo, si yo trabajo con la herramienta de texto, con el texto seleccionado, lo puedo hacer desde la barra de propiedades. Si yo no tengo el texto seleccionado y solamente tengo la capa de texto seleccionada, que es diferente, aquí está, la capa de texto está seleccionada, no el texto, esto es seleccionar el texto. Si yo solamente tengo la capa de texto seleccionada, tengo que hacer las modificaciones desde el panel de carácter. Aquí voy a escribir Montserrat. En este caso quiero que sea black. Puede ser incluso nada más extra bold. Y voy a aumentar el puntaje. El puntaje que tenía mi tipografía anterior era de 128 puntos o píxeles. Ahora, las dos palabras estaban escritas en mayúsculas. ¿Cómo puedo hacerlo si ya lo escribí en minúsculas? Simplemente en el panel de carácter voy a ubicar estas herramientas. Estas herramientas me permiten generar algunas variaciones de texto de manera muy simple. Todo en mayúsculas. Ahí está. Y voy a dar un salto de renglón con un enter. Si se enciman es porque el espacio de interlineado, es decir, el espacio entre líneas de texto es muy corto. Yo tendría que ampliarlo. Puedo seleccionar todo el texto y en el panel de carácter decirle aquí donde dice 36, tiene una flechita de una letra sobre otra letra, que lo haga automático y lo va a hacer automático de acuerdo al puntaje que yo estoy ocupando. Si yo bajo el puntaje y queda en automático, lo va a hacer de manera proporcional. Eso es muy bonito porque nos va a ahorrar mucho tiempo. Sin embargo, si yo quiero editarlo de una manera mucho más precisa, tendría que seleccionar este texto que dice auto y ponerlo numéricamente.
Generalmente cuando son títulos yo trato de colocar el mismo interlineado del puntaje del título que estoy colocando, solo para títulos. Y una vez hecho esto, bueno, pues puedo darle el acomodo que yo necesito. Si no me llega a gustar, aquí con la capa de texto seleccionada puedo cambiar la tipografía y engrosarla un poco. Creo que me gusta más así y ya está. Como ves, no es nada complicado. Lo que voy a hacer a continuación es trabajar con los textos de párrafo. Los párrafos trabajan de una manera un poquito más singular, pues tienen características en específico que nos permiten generar distintos elementos para que su lectura sea mucho más cómoda y sobre todo que invite a leerse, que no sea un texto que no me agrade leer. Sobre todo considera que estamos trabajando sobre un diseño que tiene que ver con un restaurante y si la gente no lee el menú del restaurante, bueno, pues está un poquito perdida. Lo que voy a hacer es muy sencillo, voy a colocarme de este lado y voy a tomar la herramienta de texto nuevamente, voy a alinear ese texto que acabo de trabajar, aquí está, voy a bloquear esta capa y el menú del mes lo voy a desbloquear. Vamos hacia abajo y a desbloquear todas las capas que hubiera podido tener. Voy a replegar estos elementos y voy directamente a postre, que es el elemento que debe de estar al lado de este. Ahí está la pleca. Sobre la pleca voy a tomar la herramienta de texto con un clic limpio. Lo hago con un clic limpio porque si tengo la pleca seleccionada y doy clic en la herramienta de texto, es como si yo estuviera escribiendo sobre esa pleca o sobre esa forma. Y no es algo que yo quiera realizar. Lo que yo quiero realizar es tener un texto de párrafo normal. Y voy a hacer mi caja de texto. Ahora sí, para hacer la caja de texto, recuerda, es muy sencillo. Voy a borrarla. Es clic sobre la herramienta de texto, clic sostenido, arrastro. Aquí voy a abarcar las 3 columnas y voy a soltar. Como tiene las características previas del elemento que yo estaba ocupando, bueno, los puedo editar desde acá y decirle, bueno, esta no va a ser Montserrat, esta quiero que sea Lato, regular, minúsculas y mayúsculas, y no va a ser evidentemente de 28 puntos, quizás 24 puntos sea lo más adecuado. Voy a comprobar que si sea de 24, se me hace que es un poquito menos. Es un poquito menos, son 20. Bien, vuelvo a tomar este elemento y entonces sí, le bajo el puntaje a 20. Ahora bien, aquí ya tengo cierta característica, pero yo quiero que tenga más texto simulado. Puedo borrar este párrafo y voy a tomar otra vez la herramienta de texto, doy un clic sostenido y arrastro. Más o menos quiero esa cantidad de párrafo. Ahora, está haciendo esta grosería, está colocando muy amplios los interlineados. Cuando yo trabajo con textos de párrafo, lo más común para los espacios entre líneas es trabajar con el 150% del tamaño de la tipografía, es decir, mi tipografía mide 20 puntos o 20 píxeles, ese es el 100%, la mitad de eso o el 50% de los 20 píxeles son 10 píxeles. Si yo sumo los 20 píxeles más esos 10 píxeles, tengo 30 píxeles. Esos 30 píxeles deben de ser la medida de mi interlineado y voy a tener un texto mucho más armónico y menos complicado. Ahora bien, el color lo podemos cambiar en el momento que lo necesitemos, no hay ningún problema. Voy a moverme un poquito por acá. Y lo más importante, si se dan cuenta, aquí me están apareciendo guiones, es decir, que tengo texto que se está separando o está teniendo una separación silábica. Aunque es muy recomendable utilizarlo cuando estamos hablando de ortografía y de textos literarios y demás, cuando trabajamos en cuestiones web tenemos que pensar en optimizar el tiempo de lectura y la forma de lectura de la gente que está dentro de una página o de un sitio web. Y para hacerlo es mejor eliminar esas separaciones silábicas. Entonces me voy directamente al panel de párrafo que está abajo del panel de carácter y aquí voy a deshabilitar la opción de separar. Esto va a determinar cómo es que están funcionando mucho mejor sin separación mis textos. Y voy a borrar el texto que yo no deseo o que no quiero para dejarlo específicamente de este tamaño. Voy a verificar y aquí se ve un poquito más gruesa mi letra. Roboto regular a 20 puntos. Voy a trabajar con Roboto nuevamente, se parecían mucho. Roboto regular, ahí está, a 20 puntos.
Ahora bien, cuando yo tomo esta caja de texto, tengo un poco más grande la caja de texto, entonces tengo que modificarla desde aquí. Ojo, esta modificación se tiene que hacer con la herramienta de texto. Si tú la haces directamente con la herramienta de mover, lo que vas a hacer es puedes hacer más pequeño el texto, que a la larga también es un problema porque no interpreta adecuadamente la puntuación o el puntaje en la barra de carácter o en el panel de carácter. O si tú llegaras a presionar Shift, deformas el texto. En cambio, si lo haces directamente con la herramienta de texto va a ser mucho más simple. ¿Lo ves? Ahí no estoy deformando nada y tengo el elemento que yo necesito. Ahora, si yo quisiera trabajar con otros elementos como el título del plato, bueno, pues hago lo que había hecho con el título del slide. Si yo ya tengo un texto previo, lo puedo seleccionar, como es este caso, doy un clic, solo un clic sin arrastrar y me genera el título con esas características y simplemente voy a escribir en este lado genovesa, que ese es el nombre del postre. Listo, ahí está alineado con la ensalada caprese. Y lo mismo tocaría hacer con el texto que determina la sección, ¿no? Esta es una entrada. Vamos a hacerlo nuevamente como aquí determina y aquí va a ser postre. Es muy importante que tú revises cómo están trabajando algunos de los elementos tipográficos que tienes, ya que ello te va a ir dictando cómo es que tienes que editar tus textos. Por ejemplo, aquí yo tengo en una sola línea de texto el costo de la cena, ¿no? O de la comida, con maridaje y sin maridaje. Los subíndice o superíndice los estoy indicando desde aquí. Si yo no hubiera tenido activado este pequeño elemento, esto se vería o así se vería mi costo. No se ve mal, pero no me agrada del todo. Yo prefiero tener algún tipo de elemento que destaque, como lo hago de esta manera. Y eso me ayuda a tener un poco más de desarrollo para destacar mis textos. Siempre tener los textos destacados o darles la importancia sutil que se merece es muy importante, ya que va a hacer que nuestro sitio tenga una mayor lectura y una mejor lectura de calidad. Como acabas de ver, no es lo mismo trabajar una línea de texto que trabajar con un párrafo de texto o una caja tipográfica. Estas herramientas nos permiten generar distintas calidades o distintos tipos de texto para distintos fines. En la siguiente lección aprenderemos un grado más avanzado de esto, es decir, vamos a crear estilos tipográficos que nos puedan servir en distintos archivos o en distintos documentos a partir de una generación de diseño estandarizada.